Muy bien, estamos en Segunda de Pedro y hoy vamos a ver el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Veníamos hablando de Segunda de Pedro. Una de las cosas que decíamos de Segunda de Pedro es que, si bien se cuestiona mucho si Pedro realmente escribió la Segunda de Pedro, también se estilaba mucho que se escribiera a nombre de la persona, o sea, que un grupo de discípulos escribiera a nombre de la persona a la que seguían, así que eso se plantea como una posibilidad. Pero la verdad es que no hay pruebas realmente certeras para decir que no fue Pedro, así que, mientras tanto, vamos a aceptar que fue escrita por Pedro. De hecho, en la semana pasada hablábamos precisamente de lo que significaba el ser testigos presenciales, es lo que Pedro dice, ¿no? ¿Qué significaba ser testigos presenciales? Entonces, ahí tenemos que pensar que fue Pedro, ¿no? Pedro hablaba de que no habló siguiendo fábulas, sino que habló del Evangelio de Dios como siendo testigo, como habiendo visto con sus propios ojos, como siendo testigo presencial. Y la palabrita esa para testigo presencial no es solamente de alguien que estuvo ahí, sino que además se siente identificado o se ha identificado con la persona a la que está siguiendo. Y lo que decíamos nosotros es que nosotros no somos llamados a solamente a narrar una historia de algo que sabemos o que alguien nos contó, sino que más allá de eso estamos llamados a dar testimonio de lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas. O sea, no solo hablamos de Jesús, de alguien que hizo algo, sino hablamos de Jesús como alguien que hizo algo en nosotros también, ¿sí? Y por ende nosotros tenemos que, habiéndonos identificado con la obra de Cristo, somos testigos presenciales de la obra de Dios. El Señor no nos llamó a ser narradores de historias, ni tampoco historiadores, sino a ser testigos. Y ahí está la gran diferencia entre el hecho de que un testigo es alguien que puede dar pruebas de la veracidad de lo que está diciendo, ¿sí? Y nosotros somos la prueba viviente de la veracidad y de la efectividad del Evangelio. ¿Amén? O por lo menos deberíamos serlo, ¿no? Bien, eso establecíamos como punto principal en el sermón de la semana pasada. Ahora, en este pasaje se habla propiamente de los falsos profetas, que es el tema central de Segunda de Pedro, perdón. ¿Sí? Ahora, lo primero que se nos dice acerca de los falsos profetas, se nos habla acerca de las características de los falsos profetas. Y ahí es donde vamos a leer los versículos del 1 al 3, en primer lugar, del capítulo 2, dice, ¿sí? Características de los falsos profetas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, a lo largo del tiempo, la condenación, no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora vamos al versículo 10. Dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga
hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Bien, hasta aquí. Este es un pasaje un poco difícil, ¿sí? En general, Segunda de Pedro es difícil, trata temas difíciles. Y hay temas sobre los que directamente no voy a expresarme mucho, ¿sí? Y que si quieren en algún momento podemos hablar específicamente, porque son temas bastante oscuros, ¿sí? Y son temas que solamente esos temitas nos llevarían mucho más tiempo el poder hablarlos, el poder resolverlos, digamos así, ¿sí? Sobre algunas cosas de las que habla. Pero bueno, en primera instancia, acá en estos dos fragmentos se nos habla de las características de estos falsos profetas. Lo primero que se nos dice de los falsos profetas es que no son solamente una cosa de ahora, ¿sí? Es decir, los falsos profetas ya existían en el Antiguo Testamento. Y es muy interesante ver cuáles eran las características también de los falsos profetas en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para corroborar que siguen siendo las mismas en el Nuevo Testamento y en el día de hoy, ¿sí? Uno de los falsos profetas, y quizá el más conocido, bueno, podemos hablar de un poquito más acerca de él, pero no lo vamos a hacer, es Balaam, ¿sí? ¿Qué hizo Balaam? ¿Sí? Básicamente lo que hizo fue, acordó con el enemigo de Israel profetizar en contra de Israel, ¿sí? Es decir, maldecir a Israel. En repetidas ocasiones se le intentó disuadir de ese camino, hasta que en un momento, ¿sí? De hecho, hasta el asna que la acompañaba era más sabia que Balaam, ¿no? Y se rehusaba a ir. Entonces, Balaam le empieza a pegar a la asna, y la asna le habla a Balaam. Y le dice, ¿qué me estás haciendo? Si vos sos el necio, básicamente, más o menos una cosa así le dice, vos sos el necio que quiere ir a hacer lo que no tiene que hacer, ¿sí? Este es un falso profeta, que por obtener algún beneficio, algún prestigio, se vendió y le interesó más el beneficio que podía obtener que la verdad que tenía que hablar, ¿no? Entonces se interesó más en ir y, de hecho, fue y intentó maldecir al pueblo de Dios. Al final no lo maldijo, no pudo, ¿sí? Dios no se lo permitió. Pero bien, ese quizás es uno de los casos más conocidos, pero falsos profetas en el Antiguo Testamento hay un montón. De hecho, también tenemos historias en donde, creo que es Elías, que se enfrenta a falsos profetas. O hay profetas que le decían a Acab lo que él quería escuchar, ¿sí? Bien, entonces, algunas de las características de un falso profeta, nótese que para el Nuevo Testamento, falso profeta es sinónimo de predicador. Profeta es sinónimo de predicador o maestro, ¿sí? De hecho, acá se usan ambos términos como intercambiables, ¿sí? Profeta, maestro. Ahora, la primera de las características de los profetas es que introducían herejías de una manera solapada, de una manera escondida. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que nosotros nos damos cuenta acá con Segunda de Pedro, el primer capítulo, el primer sermón en donde que tratamos en Segunda de Pedro tenía que ver con el conocimiento, ¿cierto? Con la importancia del conocimiento. Era la palabra clave del prácticamente todo el primer capítulo. El conocimiento, obviamente estamos hablando del conocimiento de la verdad, el conocimiento del Evangelio, que no es solamente un conocimiento teórico, sino que es un conocimiento práctico. ¿Se acuerdan de ese sermón? ¿Sí? ¿No mucho? Bueno, espero que Dios les ilumine en la vida y se acuerden por lo menos de que necesitamos conocer más de una manera no solamente teórica, sino práctica el Evangelio, ¿sí? Ahora, lo que habla acá ahora, en Segunda de Pedro, son personas que introducen herejías. ¿Qué es una herejía? Miren que en el principio, o no en el principio, sino inclusive en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los discípulos, la palabra herejía no tenía mala fama, ¿sí? No era algo malo necesariamente, ¿sí? Ojo, acá Segunda de Pedro sí la introduce como algo malo, pero lo que ocurría, una herejía era básicamente presentar muchas opciones acerca de una enseñanza. Es decir, muchas posibles opciones de verdad. Ahora, ¿por qué antes se hablaba de la herejía como algo bueno y ahora, a partir de Pedro, a partir del Nuevo Testamento, no podemos pensar en la herejía como algo bueno? ¿Cuántas verdades hay? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas verdades hay?
Una, y es Cristo, ¿verdad? Entonces, como Cristo se da a conocer y da a conocer la plenitud de la verdad, ya no puede haber otra verdad que no sea Cristo. ¿Se entiende? Entonces, por eso, la presentación de otras verdades que atenten contra la verdad de Cristo y que no sean consecuencia de la verdad de Cristo, es una herejía. Entonces, ¿qué es una herejía? Es básicamente enseñanzas que nos desvíen de la enseñanza verdadera. Más o menos así. ¿Sí? Son desviaciones, inclusive, como lo decía Eliana, son desviaciones de la misma verdad. La manera de presentar solapadamente, de introducir solapadamente herejías, no es otra que desviando la verdad. Y con esto tenemos que ser muy cuidadosos nosotros, el pueblo evangélico. ¿Por qué? Porque se nos presentan herejías y se nos presentan sobre la base de verdades que hay establecidas. Pero no dejan de ser herejías, no dejan de ser desviaciones de la verdad. Y hoy proliferan, como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, proliferan los falsos profetas y los falsos maestros, que enseñan herejías como si fueran verdades y las introducen en nuestro sistema de enseñanzas. Otra cosa que hacían los falsos profetas, por lo menos de lo que se habla acá en 2 de Pedro, es que inclusive llegaban a negar al Señor. Cuando dicen negar al Señor, está hablando de negar que hemos sido comprados por Dios. Parece que la herejía de este tiempo llegaba inclusive a la negación de que habíamos sido adquiridos por precio por Cristo Jesús y que le pertenecíamos a Él. También otra de las cosas que parece que se cuestionaba en este tiempo y que Pedro ataca es la venida del Señor. Entonces, ojo, porque el Evangelio es sencillo. El Evangelio consiste en que Jesucristo murió por nosotros y con su sangre y a precio de sangre compró nuestra libertad. Cualquiera que niegue eso está errando el camino, está mintiendo. Cualquiera que niegue la gracia, hace un tiempo atrás hablábamos de que muchos enseñan a un Dios retributista. Un Dios que si yo hago algo, entonces Él hace algo. Y hacemos a un lado al Dios de la gracia para convertir a Dios en un banquero, en un comerciante, en el cual si yo hago algo, Él se convierte inmediatamente en mi deudor. No lo hace por gracia, no lo hace por soberanía, sino porque lo tiene que hacer. Y esa enseñanza prolifera en los púlpitos evangélicos hoy. Y es una enseñanza que va directamente contra el Dios de gracia. Y va inclusive contra la libertad de Dios, contra la soberanía de Dios. Dios es Dios. ¿Qué le voy a decir yo a Dios cómo tiene que hacer o cómo debe hacerlo? Por otro lado, estos falsos profetas estaban más interesados en hacerse populares que en decir la verdad. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. Mucho más preocupados en su popularidad que en decir la verdad. No voy a dar nombres porque si no me dicen nada, porque siempre te la agarras con fulano y con sotano, ¿sí? Ustedes ya sabrán, en Ecuador, uno de estos predicadores muy famosos, de los muy conocidos, ¿sí? Hasta el día de hoy, sale en la tele, se atrevió a decir en una campaña evangelística que el hombre había sido creado para reproducirse por la costilla y que en efecto el sexo, el tener relaciones sexuales había sido el pecado de Adán y Eva. Entonces, obviamente los pastores, de hecho de los que organizaban inclusive el evento, se reunieron con el hombre, ¿sí? Esto ocurrió, ¿cómo lo sé yo? Porque ocurrió en el Seminario Teológico Sudamericano, ¿sí? Hice una reunión con el hombre, solicitaron una reunión con el tipo, y el traductor era el que hablaba un poco por él, y la respuesta fue: yo soy un evangelista, no soy un teólogo. Entonces, yo digo, ¿hasta dónde este evangelista estaba preocupado de conocer la verdad y de enseñarla? ¿No? ¿Hasta dónde fue su interés por predicar lo que es verdad? ¿Qué era lo que realmente le interesaba más a este tipo? O sea, ¿con qué es el compromiso? ¿Con los milagros? ¿Con las multitudes? ¿Qué hace un evangelista si no es decir la verdad? Y termino con una frase muy uruguaya: estamos todos locos. Ahora, hoy tenemos profetas que están más preocupados en su popularidad que en decir la verdad. De hecho, hay inclusive profetas que enseñan que estudiar la Biblia no es tan importante. Cómo ser hombres de oración, cómo ser hombres de milagros.
¿Dónde se nos dice que tenemos que orar? En la Biblia, ya lo he dicho muchas veces. ¿Dónde se nos dice que ayunamos? En la Biblia. Si la Biblia no lo dijera, no lo tendríamos que hacer. ¿Cuál es la base de nuestra fe? La palabra de Dios. En la palabra de Dios, Dios se manifiesta, Dios se da a conocer a la humanidad. Pero hay profetas que están más preocupados por su popularidad que por decir la verdad. Y después otra cosa más, y esto también, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Estos profetas iban tras la ganancia personal. ¿Les suena? No, en ningún púlpito, ¿sí? Iban tras la ganancia personal. Hoy hablábamos justo, teníamos todo un debate así, sobre un versículo que dice, no buscando cada uno lo suyo propio. Pero estos no, estos buscan lo suyo propio, buscan su propio... Es interesante porque algunos hablan de prosperidad, pero en realidad todo el mundo no se está dando cuenta que de la prosperidad de la que habla es de la de él solo. Entonces están interesados en su ganancia personal. Por otro lado, otra manera de conocer a un falso profeta, como se nos dice acá a partir del versículo 10, es siguiendo su estilo de vida, cómo se comportan. Su vida personal, su vida ética es generalmente dudosa. Dominados por su deseo, son personas atrevidas al referirse a lo espiritual. Acá hay una parte que es un poco complicada, ¿no? Pero dice que ni siquiera los ángeles, refiriéndose a los ángeles, ¿sí?, se animan a pronunciar palabras altaneras o altivas. Todo esto es siguiendo una tradición que está en el libro de Enoc, que es un libro que no forma parte de nuestro canon, ¿sí?, pero una tradición judía muy fuerte, en donde se habla del pecado de los ángeles, que también se menciona en el Antiguo Testamento, cuando dice que los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y de ahí nacieron los gigantes. Ahora, este pasaje sigue una tradición, la tradición judía, que aceptaba esto como una realidad. De lo que habla el libro de Enoc es que cuando eso ocurre, los hombres se quejan delante de algunos arcángeles, entre los cuales está Gabriel, ¿no?, algunos más, ¿sí?, se quejan y ellos no se atreven a condenar a los ángeles, sino que presentan la queja a Dios. Siguiendo esa tradición, lo que está diciendo es que ni aún los ángeles se atrevían a hablar mal de los ángeles, y estos tipos, sí. No nos quedemos con esta parte, quedémonos con lo que sigue, ¿sí? ¿Qué es lo que está queriendo decir el autor a su público, a los lectores? Le está queriendo decir esto: esta gente es altanera y se atreve a hablar de lo espiritual con palabras altaneras. Yo les quiero mencionar algo, y es como, por ejemplo, cuando se nos enseña a reclamarle a Dios. O sea, los ángeles no se atreven a hablar mal de los ángeles, por razones justas, y a nosotros se nos enseñan en varios púlpitos a reclamarle a Dios. Palabras altaneras. Seguimos. Otra cosa más, dominados por sus propios deseos. Otra característica del falso profeta es que tiende a interponerse entre Dios y los hombres. Es decir, lo que ocurre con los falsos profetas es que tienden a ser ellos el centro e inclusive de la práctica religiosa. Por ellos tiene que pasar todo. Prácticamente se interponen ellos entre Dios y el hombre, ¿no? Es el profeta el que ora y sana. Es el profeta el que tiene la palabra posta. Es el profeta. Ya no soy yo que tengo libre acceso a Dios, sino que es este profeta el que se me muestra delante, el que prácticamente se convierte en la figura de Dios para mí. Lo que hace el profeta, el falso profeta, por supuesto, ¿no?, estamos hablando, es que termina interponiéndose entre Dios y los hombres. Y termina, en lugar de acercando al hombre a Dios, alejándolo de él. Estas son las características que nos muestran acerca de los falsos profetas. Tengamos cuidado con este tipo de maestros y predicadores, ¿sí? Tengamos cuidado. Y sobre todo, como decía 2 de Pedro en el primer capítulo, que nos preocupemos por conocer el Evangelio. Que nos preocupemos por conocer el Evangelio, para que así podamos saber y discernir cuándo se nos dice algo que está mal, cuándo se nos están metiendo herejías,
solapadamente, que sepamos pasar por el tamiz de la palabra cada enseñanza que se nos da. Recuerden que la iglesia no se construye sobre milagros, no se construye sobre oración, más allá de que la oración y el milagro fue parte del crecimiento de la iglesia. Pero la base de la iglesia es la revelación de Jesucristo como Señor. Cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca, vieron que Pedro significa piedra chica, ¿no? Piedra pequeña. Y Jesús le dice, de cierto te digo que tú eres piedrita, pero sobre esta roca, ¿cuál es la roca? La confesión de Jesús. La confesión de Pedro. La confesión de que Jesús es el Señor. Sobre esa roca se funda la iglesia. Y esa confesión, hoy ¿dónde la tenemos? ¿Dónde la tenemos explicada? ¿Dónde tenemos el núcleo de nuestra fe? En la palabra. ¿Sí? Es en la palabra en donde se funda la iglesia y en donde se funda nuestra vida como cristianos. Como muchas veces desde este púlpito, quiero animarles a que conozcamos el Evangelio, a que nos esforcemos por conocer el Evangelio. Y nosotros muchas veces cometemos el error de poner a personas delante de nosotros, de ponerla a nosotros mismos entre Dios y nosotros. No piense usted que el pastor es el único que puede orar por usted. No piense usted que el pastor es el único que le puede enseñar la Biblia. Usted puede conocer la palabra de Dios. Usted puede estudiar la Biblia, ¿sí? Obviamente el pastor y los líderes son facilitadores para que usted lo pueda hacer. Ahora, primero dijimos, bueno, estas son todas las características del falso profeta. El versículo 3 al 9 dice así. Versículo 3b, vamos a leer la segunda parte del 3. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Lo que está diciendo acá, hay varias cosas un poco difíciles, como por ejemplo cuando dice que el pecado de los ángeles, que puede ser siguiendo esta misma tradición de la que hablábamos recién, porque quizás nosotros estemos pensando en lo que se nos habla cuando dice de la caída de Lucifer y sus demonios. Pero es probable que siga más la línea del pecado de los ángeles del libro de Enoc, que era lo que hablábamos recién, no importa. Pero a estos ángeles se los condenó y se los llevó a prisiones. En algunos lugares ustedes van a encontrar que dice cadenas de oscuridad. Eso es porque, acá hay un tecnicismo, ¿no? Porque la palabra griega para cadenas y otra que es para, en realidad son pozos, son muy parecidas. Varían en una letra. Algunos están más de acuerdo con que las mejores traducciones deberían decir pozos de oscuridad. Por eso la Reina Valera traduciría bastante bien prisiones de oscuridad. Lo que está diciendo básicamente es que tampoco dice infierno, ¿no? Sino tártaro. Tártaro no es una palabra traída de la fe judía, sino más bien tomada de la mitología griega, que era un pozo. Por eso es más coherente la idea de pozo de oscuridad que la idea de cadena de oscuridad, que era un pozo que quedaba en lo más bajo del Hades, en donde iban aquellos que se portaban mal, básicamente, ¿no? Y ahí fueron desterrados los primeros titanes, ¿sí? Al Tártaro. ¿Sí? Entonces, es una idea, obviamente, del castigo que recibieron los ángeles y de cómo los ángeles están sujetos, estos ángeles que se convirtieron en demonios, están sujetos, están prisioneros, están cautivos hasta que llegue el día del juicio. Eso también rompe con la idea de Dante, de la Divina Comedia, de que en realidad
los demonios están como recontentos en el infierno, ¿sí? Y que ellos son los que vienen a pinchar a los humanos después, ¿no? Y que ellos como que están en su reinado. No, al contrario, el infierno es la prisión para ellos también. Ellos van a sufrir en el infierno, o están sufriendo en el infierno también. Más allá de esto así puntual, que era como el caso más difícil, lo que está diciendo Pedro es que estos falsos profetas, así como los ángeles, que eran supuestamente personas o seres espirituales de cierto poder, de cierto calibre, hasta ellos fueron castigados por su pecado, ¿sí? Así como tampoco Dios perdonó en los tiempos de Noé a la humanidad por su pecado, así como tampoco Dios perdonó a Sodoma y Gomorra por su pecado, asimismo los falsos profetas van a recibir su castigo. Y finalmente, del versículo 17 al 22, dice esto: estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, otra vez aparece acá el concepto de conocimiento de Dios, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Les suena este pasaje? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el barro. Bien, ¿qué quiere decir esto? Todo esto que leímos. Lo que está diciendo, no sé si se acuerdan de cuando Jesús habla, dice que nuestra vida es como una casa en donde, o habla de una casa en donde moraban demonios, ¿no? Y después viene y se limpia, ¿no? Pero si la casa permanece vacía, dice, moraba un demonio, ¿no? Pero si la casa permanece vacía, entonces el demonio va a volver a ver y dice, está vacía, me vuelvo a meter, pero ya no me meto solo, sino que me meto con compañía y hacemos fiesta, ¿no? Entonces, pero de lo que está hablando allí es que, y me hace pensar en lo que dice Segunda de Pedro, es muy similar, dice que aquellos que conocieron la verdad, pero que después la torcieron de esta manera, vienen a ser todavía peores. Mejor les hubiera sido que nunca hubieran conocido la verdad. Porque no solamente su condenación es mayor, sino que además su estado en el tiempo en que engañan a otros es peor. Es decir, es peor que su pecado anterior por el cual habían sido salvados. Es mucho peor porque conociendo la verdad se convierten en mentirosos, falsos maestros, y que no solamente pecan, sino que hacen pecar y llevan a otros al pecado. Ahora, capaz que no somos los falsos maestros, pero capaz que estamos siendo seducidos por falsos maestros. Y nuestra situación es igual, porque habiendo conocido la verdad, no permanecemos en ella. Entonces, ¿cuál es el llamado para nosotros? Otra vez, como en el primer capítulo de Primera de Pedro, que conozcamos la verdad, que profundicemos en el conocimiento de la verdad. Recuerden que ese conocimiento no es solamente teórico, no estamos hablando de pensamientos abstractos y conceptos y principios filosóficos. Estamos hablando de principios de vida. El conocimiento de la verdad de la palabra de Dios exige sí o sí y nos hace responsables por cómo actuamos en consecuencia con lo que sabemos, con lo que aprendemos. Les decía hoy justo al principio de la clase, y hablábamos el viernes en el estudio, que el principio, o digamos, el fin de la palabra es que sea vivida, es que sea aplicada. La palabra cumple su misión, da frutos cuando nosotros la ponemos en práctica. Pero para eso, primero, tenemos que perseverar en la palabra, conocerla. Y segundo, tenemos que depositar toda nuestra voluntad en obedecerla.
Entonces necesitamos afirmarnos en el conocimiento, ese conocimiento que no solo es teórico, sino que es práctico de la palabra. Precisamente para no desviarnos de la verdad, ni dejar que otros nos seduzcan. Recuerden que lo importante no son los milagros, no son las grandes demostraciones de poder. Muchos me van a decir, dijo el Señor, 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 en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos esto y aquello. Y yo les voy a contestar, no los conozco. Recuerden que los milagros no son señal de nada. Acuérdense que el enemigo también puede hacer obras sobrenaturales, porque el enemigo es sobrenatural. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el filtro? La palabra. Perseveremos en la palabra, en su conocimiento y en la obediencia a la palabra. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque el poder tener una Biblia en nuestras manos es muestra de que tú nos amas, de que tú nos das tu gracia. Nosotros somos responsables por la gracia que recibimos. Somos responsables de los privilegios que tenemos. Somos responsables del tiempo que tenemos. Tú nos mandas en la Biblia a redimir el tiempo. Tú nos mandas en la Biblia a perseverar en la Escritura. Nos mandas a meditar en ella de día y de noche y guardar de hacer todo lo que en ella está escrito. Dios, te pido que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo, que siembres en nosotros el respeto y el deseo de conocer más de ti a través de tu palabra. Señor, que nuestro conocimiento de Dios, de ti, no esté condicionado por la pereza. Señor, que nos animemos nosotros mismos a profundizar en la Biblia, a leerla y estudiarla. Que no lo veamos como algo que solamente pueden hacer algunos privilegiados, sino que entendamos que tú nos diste la Biblia a nosotros, que la podemos tener en nuestras manos, para que nosotros podamos profundizar y meditar en ella, que aprovechemos los recursos que como comunidad tenemos. Y hablo no solamente acá en Barros Blancos, sino en todo lugar en donde la palabra sea predicada y enseñada. Que nos animemos unos a otros, que nos preguntemos unos a otros y que podamos crecer no solo en el saber, sino en el hacer tu palabra. Y para que así podamos ser testigos presenciales, testigos que vivieron de primera mano y experimentaron y experimentan de primera mano el poder transformador del Evangelio. Y Dios, que nos des sabiduría para discernir las enseñanzas que recibimos, desde este púlpito o desde cualquiera. Que en el conocimiento de la palabra recibamos también, Señor, la capacidad de discernir y decir qué es lo santo y qué es no, y qué es lo que lleva al error. En el nombre de Jesús, ayúdanos a mantenernos firmes en la verdad, pero también a enseñar la verdad siempre. En el nombre de Jesús. Amén.